En este video vamos a explicar el concepto de recursividad y vamos a ver nuestro primer ejemplo de una función resuelta de manera recursiva. En primer lugar vamos a decir que una función es recursiva cuando contiene o ejecuta una llamada a sí misma. Esto nos puede parecer curioso, pero es fácil de entender con un ejemplo. Recuerdan que cuando aprendimos el concepto de funciones, uno de los ejemplos que vimos fue el de factorial de un número entero y nosotros definíamos el factorial de un cierto número entero x diciendo que era igual a la productoria x por x menos 1 por x menos 2 por hasta llegar a 2 y terminar en 1. De esa manera nosotros definíamos de manera genérica el factorial de un cierto x y podíamos tener algún caso particular para entender bien que, por ejemplo, el factorial de 5 entonces iba a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si nosotros, para que sea más fácil todavía de leer, invertíamos esa productoria, nos quedaba la productoria de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y eso era, creo, fácil de ver que se podía codificar con la ayuda de una función iterativa y de un ciclo exacto for. Veámoslo con un ejemplo en código. Tenemos el esqueleto de un programa. Vamos a dejar esta partecita comentada. Tenemos el esqueleto de un programa y el prototipo de una función que se llama factorial, que todavía no la tenemos codificada, recibe un parámetro que es un entero sin signo, retorna un entero largo y tenemos en la función main una función que sencillamente permite que el usuario ingrese un entero n y llama a la función factorial pasándole n como un parámetro por copia. Si nosotros queremos codificar esta productoria de manera iterativa, podríamos resolverlo con una función que podría tener una variable auxiliar inicializada en 1, donde vamos a intentar guardar el resultado de esa productoria. Si tenemos la variable auxiliar inicializada en 1, me falta multiplicarla por 2, por 3, por 4, hasta llegar al n. Y de esa manera vamos a calcular el factorial del parámetro que ingresó. Por lo tanto, después de inicializar auxiliar en 1, vamos a hacer un for para una variable que sea del mismo tipo del parámetro unsignedIn, la vamos a llamar i, como habitualmente lo hacemos, y le vamos a decir, empezando desde el valor 2, mientras i sea menor o igual que n, para el ejemplo del 5 tenemos que multiplicar hasta el 5, y luego de cada una de las iteraciones se incrementará el valor de i. Lo que vamos a hacer es multiplicar auxiliar por el valor del i correspondiente a cada iteración. Así que la primera vez haremos 1 por 2 con 2 en auxiliar, la segunda vez haremos 2 por 3 con 6 en auxiliar, la tercera vez haremos 6 por 4 y así seguiremos hasta que a la salida del for tendremos que retornar el valor de la variable auxiliar y eso es lo que se va a imprimir desde la función main. Veamos si esto funciona como corresponde y si no quedaron errores en el código. El programa, cuando se ejecute, me va a tener que permitir ingresar un valor entero
Por ejemplo, yo podría ingresar el 5, el factorial de 5 es 120, y eso es lo que me está mostrando la función. Si lo ejecuto nuevamente, podemos buscar algún valor extremo, por ejemplo el 1. El factorial de 1 tiene que ser 1 según la forma. Veamos lo que da el programa. El programa me dice que el factorial de 1 es 1. Según la forma en que codificamos la función, auxiliar se inicializó en 1 y este for se ejecutó desde 2 mientras 2 sea menor o igual que 1. Por lo tanto, el for se ejecuta 0 veces y es lo que corresponde porque tiene que quedar el 1 acá. El factorial de 0, por definición, también es 1. Y por la manera en que tenemos codificada nuestra función, también me va a decir que el factorial de 0, en nuestro caso, es 1. Yo ejecuté el programa e ingresé 1, ¿sí? El factorial de 0 también es 1. De esa manera, nuestra primera solución fue una solución iterativa, haciendo uso de una estructura repetitiva for. También lo podríamos haber resuelto con un while. Y respetando la definición que teníamos de lo que era el factorial de un número entero. Como muchas otras funciones, la función factorial se puede plantear de manera recursiva. Esto, en principio, luciría de esta forma. Vamos a decir que el factorial de x va a ser igual, vamos a sacar comentario si lo vemos mejor, el factorial de x va a ser igual a x por el factorial de x menos 1. En lugar de tener nuestra definición que nos llevó a la codificación anterior de manera iterativa, vamos a tener una definición planteada en base a una recurrencia. Ese es el concepto matemático que estamos usando en esta definición. Del lado izquierdo del signo igual definimos el factorial de x. Del lado derecho decimos que el factorial de x es igual al producto de x por el factorial de x menos 1. Lo nuevo que tiene esto, en todos los planteos que vimos de funciones, es que la función está definida de los dos lados, o la estamos citando de los dos lados. No habíamos hecho esto todavía. Esto implica que estamos llamando recursivamente a la función del lado derecho. Se dice que para calcular, por ejemplo, el factorial de 5, cuando calculemos el factorial de 5, esta definición que estamos dando va a implicar que el factorial de 5 va a ser igual a 5 por el factorial de 4. Estamos recurriendo, de ahí viene el término recurrencia, estamos recurriendo al factorial de x menos 1, 4 en este caso particular, para poder tener el resultado de factorial de 5. Estas relaciones de recurrencia o definiciones recursivas hay que conocerlas. Las primeras veces nos parecen un poco más difíciles de entender y más raras porque hay abstracción en esta definición y después tenemos que ver, por ejemplo, que el factorial de 4 se resolverá como 4 por el factorial de 3 y así sucesivamente. Hasta llegar a lo que se conoce como un caso base. El factorial de 0, por definición, va a ser igual a 1. Y luego veremos qué significa todo eso. Por el momento, veamos cómo codificarlo, a ver si el lenguaje de programación nos permite codificar funciones que hagan algo como lo que planteamos acá, y que realmente esas funciones anden. En nuestro programa teníamos la solución iterativa. Vamos a hacer ahora una función que tenga el mismo prototipo. Vamos a llamarla factorial R
mayúscula de recursivo y vamos a pensar cómo codificamos esa función factorial R mayúscula. Y lo único que tenemos que pensar para ver que realmente es sencilla para codificar la función, una vez que sabemos estas dos cuestiones. Esta definición, vamos a decir que es el caso general. Y esta definición que dimos de factorial de 0 igual a 1, vamos a decir que es el caso base. El caso base termina inmediatamente la llamada a la función porque sabemos que hay que retornar el valor 1. Entonces las funciones recursivas, estas que son relativamente simples, se suelen codificar haciendo uso de una sentencia condicional que va a decir: si el valor del parámetro n es igual al caso base, si n es igual a 0, me están pidiendo que calcule el factorial de 0, sabemos que el resultado es 1 y lo podemos retornar inmediatamente. Por el else de este if, si n es diferente, mayor en nuestro caso, de 0, quiere decir que el valor de n es un valor como 5, como 4, como 3, como 18, y entonces es un caso general. Cualquiera sea el valor de n, lo que vamos a retornar como resultado de la función es el valor de lo que planteamos acá del lado derecho del igual. Es decir, acá que planteamos x por factorial de x menos 1, ahora lo tenemos que retornar pensando que ingresó n y que tenemos que retornar el producto de n por factorial r, que así se llama, de n menos 1. Con eso vamos a estar haciendo lo que dice la definición. Vamos a estar haciendo el producto de x por factorial de x menos 1, o con código vamos a retornar n por factorial recursivo de n menos 1. El mecanismo que tiene el lenguaje de programación para resolver estas llamadas a la misma función va a hacer que se calcule la productoria que planteamos. Vamos a ver si esto compila. Vamos a, después de llamar a la versión iterativa de la función, llamar a la versión recursiva y debería darnos el mismo resultado. Y veamos si efectivamente es así, si no tenemos errores de programación como siempre. Parece que no. Si yo ingreso el natural 5, llamamos a la versión iterativa y a la versión recursiva, las dos me dan 120. Si ingreso el natural 1, las dos me dan 1. Si ingreso un valor relativamente alto como 15, las dos me van a dar todo este numerito que es algo así como 2.004.310.016. Esta fue nuestra primer función recursiva codificada. Cuando nos acostumbramos a pensarlas, después de varios ejemplos, a muchos les puede llegar a resultar más fácil pensar recursivamente que pensar iterativamente. Como ya tenemos varias funciones solucionadas de manera iterativa y fueron la primera forma de solución que aprendimos, a veces esta forma de solución nos parece más fácil de seguir que esta, pero tenemos que darnos tiempo y resolver varios problemas de las dos maneras, y vamos a ver que una nos resulta más fácil de implementar que la otra, o dependiendo del caso nos quedamos con la solución iterativa o con la solución recursiva. No hay una respuesta igual para todos nosotros como programadores cuando solucionamos problemas de este tipo. Las dos soluciones en este caso son eficaces para implementar y nos permiten llegar a resultados correctos.
Ahora veamos qué fue lo que sucedió planteado con el ejemplo de factorial de 5 para terminar de entender o ayudar a que se termine de entender cómo funciona el mecanismo de recursividad en un lenguaje como C++. Cuando nosotros hacemos la llamada a la función factorial, vamos a llamarla así en nuestro ejemplo ahora para no escribir tanto. Cuando hacemos la llamada a la función factorial recursivo de 5, lo que sucede es que llega el 5 a esta función factorial, se evalúa si es igual a 0, no lo es, entonces lo que dice es que factorial de 5 tiene que retornar este producto. Es decir, que me está diciendo factorial de 5 tiene que retornar el resultado de 5 por la llamada recursiva a factorial de 4. Cuando se produce la evaluación de esta expresión, la función factorial que recibió el parámetro 5 queda suspendida y se ejecuta una nueva llamada a la función factorial. Es una segunda instancia, recibe otro parámetro. El juego de variables y de parámetros que tenía la primera activación de factorial recursivo queda suspendido y queda en memoria. Ahora se tiene que ejecutar factorial recursivo de 4 y eso es lo que sucede. Por lo tanto ingresa un 4 como parámetro, se evalúa si es igual al caso base, que es 0, no lo es, y entonces el retornar dice, para factorial recursivo de 4 tenemos que retornar el resultado de 4 por factorial recursivo de 3. Vuelve a ser un caso general, se vuelve a suspender o se suspende por primera vez la instancia de factorial recursivo cuando recibió un n igual a 4 y se activa la llamada a factorial recursivo con n igual a 3. Y entonces vuelve a suceder algo similar. N es distinto de 0. Lo que va a retornar esta función es el producto de 3, por lo que me retorne la llamada a factorial recursivo cuando le paso 2. Y así vamos a seguir, no nos falta mucho. Factorial recursivo de 2 se llama, deja suspendido a factorial recursivo de 3, el 2 no es igual a 0, entonces esta función tiene que retornar 2 por factorial recursivo de 1. Factorial recursivo de 1 recibe un 1 que no es el caso base, que es 0, y por lo tanto dice que tiene que retornar 1 por factorial recursivo de 0. Y en este caso, finalmente, factorial recursivo de 0, el if me dice que la evaluación de la condición es true, y por lo tanto puede retornar inmediatamente el resultado de factorial de 0, que es 1. Y ahí lo que sucede es que hay que desenrollar, dice la bibliografía, toda esta pila que se fue construyendo con funciones que quedaron en memoria con estos valores porque todavía no pudieron retornar. Entonces factorial recursivo de 0 retorna un 1 y ahí se continúa ejecutando la evaluación de la expresión que necesitaba factorial recursivo de 1. Por lo tanto, ese 1 por 1 dice que factorial recursivo de 1 puede retornar este 1. Así que factorial recursivo de 1 retorna un 1 y toda la información de factorial recursivo de 1 se borra de memoria porque no se necesita más. El 1 de factorial recursivo de 1 se retornó a esta llamada de factorial recursivo de 2 que había quedado suspendida.
2 por 1 permite que factorial recursivo de 2 retorne ese 2. ¿A quién se lo retorna? A factorial recursivo de 3. Y por lo tanto factorial recursivo de 3, ahora que conoce el resultado de factorial recursivo de 2, puede retornar 6, que es el producto de 3 por 2. Y factorial recursivo de 4, ahora que reconoce o conoce el resultado de factorial recursivo de 3, puede retornar 24, que es el producto de 4 por 6. Y eso permite que la primera de las funciones suspendidas, factorial recursivo de 5, pueda retornar 120, ahora que conoce el resultado de factorial recursivo de 4. Todo esto pasó sin que nosotros seamos conscientes plenamente de eso a lo mejor, pero el lenguaje de programación puede dejar suspendidas las funciones, activar nuevas copias de la misma función que usan otras posiciones de memoria para parámetros y variables locales y valores de retorno, y de esa forma puede hacer el cálculo de toda esta productoria. De otra forma, está implementando lo mismo que implementamos con el for. Está resolviendo la productoria de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero ahora lo hace llamando recursivamente a una función que se planteó de manera diferente porque la definición original era diferente y hacía uso de una expresión que decimos que es recurrente o recursiva. No se preocupen si todavía no lo terminan de entender a la manera de pensar la recursividad. Cuando veamos algunos ejemplos más resueltos de forma recursiva, vamos a entender y nos va a resultar fácil expresar funciones o soluciones a problemas tanto de manera iterativa, la primera que hicimos, con una estructura de control for, como de manera recursiva, la segunda que hicimos en nuestro caso, haciendo uso de la expresión recursiva de la función factorial. La recursividad es también una forma más de dividir la tarea en subtareas. Ese concepto lo vimos cuando vimos descomposición modular de nuestros problemas o análisis top-down de nuestros problemas para poder plantear solución a problemas más sencillos. Cuando nosotros planteamos la relación de recursividad, al decir que el factorial de 5 es igual a 5 por el factorial de 4, lo estamos planteando de una manera más sencilla que toda la productoria, porque el factorial de 4 es un problema menor que el factorial de 5. Aunque nos parezca casi igual, es evidentemente un problema menor en una unidad. Y descomponiendo de manera sucesiva cada uno de esos problemas, vamos a llegar a un problema que va a ser el trivial, el básico, el que tiene una solución por definición y nos va a permitir conocer el resultado de todos los subproblemas anteriores que se plantearon y que eran un poquito más complejos. Entonces la recursividad también hace uso de la cuestión que planteamos siempre de solucionar un problema en base a dividirlo en problemas más simples. Con eso terminamos este primer video. Vamos a seguir hablando de recursividad en el próximo con algún otro ejemplo. Nos vemos. Chau, chau.